Bien, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver los temas en función de lo que se viene para el final de las clases. Básicamente ya estamos acabando la siguiente semana. Esto obviamente es el trabajo fuerte que han ido realizando, pero que ha tenido su proceso, ¿no? Desde lo que es la elaboración del libreto y demás, que todo eso se ha ido ponderando. Y obviamente el trabajo final ha sido la presentación, lo que han hecho ahora, ¿no? El spot mismo. Entonces, básicamente ya por ahí está la nota del cuarto hito, que ya básicamente en una semana ya concluimos. Estamos muy a tiempo en eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la última parte? Para la última parte lo que vamos a realizar es un radioteatro. Vamos a hacer un radioteatro. Ya hemos visto hemos tenido la experiencia de utilizar la publicidad en un anuncio dramatizado como tal, pero ahora vamos a hacer una historia un poquito más amplia y un poquito más grande. Por eso justamente el tema o los temas que vamos a ver ahora. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Lisa. Ah, gracias. Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La funcionalidad del sonido. Dentro de esto vamos a identificar y van a darse cuenta hasta el final de lo que vamos a observar ahora, las distintas características que el sonido nos puede dar, que la música puede brindar a aquello que estamos hablando, aquello que estamos diciendo como tal, ese acompañamiento que pueda realizar, ¿sí? Ese sonido, en primer lugar, puede ser o va a tener la funcionalidad, la función de ser documental. ¿Por qué? Porque desde el momento que me va dando cierta noción de una realidad, pues está haciendo y es parte de un documento. Así como cuando podríamos hablar en producción audiovisual de la elaboración de un documental, justamente es un documento que se manifiesta a través de las imágenes y el audio. Acá el único recurso que tenemos, evidentemente, es el oído para poder captar distintos elementos que tenemos a nuestro alrededor, estímulos auditivos como tal. De la misma manera, el sonido va a va a jugar un papel muy importante y esto va a traspasar los elementos solo del sonido para manifestarse en una producción audiovisual también. Entonces, el sonido es producido por la realidad y captado, elaborado y difundido por la radio como un elemento informativo de la misma. Entonces, acá podríamos encontrar sonidos, por ejemplo, que podrían hacer relación a una marcha que podríamos toparnos casi típico de nuestras ciudades, del contexto boliviano a veces, ¿no? Alguien que no le gusta algo, listo, sale y empieza, qué sé yo. Entonces, em, como ejemplo eso, podríamos captar, identificar ese sonido, que es la realidad misma, para pasarlo a un medio en el cual nosotros podamos escucharlo y entenderlo de esa manera, ¿sí? De la misma manera, algún diálogo, algún criterio, alguna opinión también va a generar de que el sonido sea parte de esta funcionalidad documental como tal, ¿sí? Bajo ese criterio, voy a encontrar dos elementos, lo diagético y lo extradiagético, ¿sí? Este sonido en la radio puede ser diagético cuando es captado directamente de la realidad. Lo que les decía, el hecho de irnos a una concentración, o puede ser un partido de fútbol, como otro ejemplo, y captar el sonido que podríamos tener ahí, ¿sí? Y el extradiagético va a ser aquel que nosotros vamos a introducir a través de un montaje, a través de la unión de distintos archivos, que podría dar a entender determinada situación o determinado contexto, ¿sí? Por ejemplo, en el tema eh, de estos hechos que ha sucedido
lamentables desde el año 2003, si la memoria no me falla, Juan, sí, 2003, desde que ya hubo los conflictos más largos y demás, en determinados lugares, en determinadas regiones, voy a poner el caso de La Paz, que es el que lo conozco. En ese año, el 2003, cuando renunció el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, las radios jugaron un papel importante a nivel de la ciudad de La Paz, a nivel de la ciudad del Alto. ¿Por qué? Porque en ese momento era el único medio, al no haber paso, al no haber distintas situaciones de conflicto social, al momento de no haber paso, etcétera, etcétera, por distintos lugares, el medio de comunicación ideal era la radio. Entonces, ¿qué sucedía? Justamente en torno al conflicto que había, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, nada, no me interesa eso. En el conflicto, lo que se mostraba o lo que se hacía escuchar era imágenes, o perdón, eran sonidos extradiagéticos, ¿sí? Cuando se montaba, cuando se daba, o sea, se utilizaban los efectos de sonido en función de elementos de guerra y demás. No quiero decir que no ha sucedido nada y no, les repito, el criterio no va por ahí, sino el hecho de mostrar, de hacer, de recrear imágenes en la mente de las personas. ¿A qué se refiere esto? Y lo vamos a ver más adelante, el tema de la generación de imágenes acústicas. Enseguida vamos a ver eso. Entonces, el sonido va a tener esa capacidad de llevarnos, de transportarnos a un determinado lugar y según la intención que tengamos nosotros como emisores. Entonces, el sonido evoca la sensación de tiempo y sobre todo de espacio. Ahí el ejemplo que pongo, solo en una imagen de, del sonido que podría generar una marcha, del sonido que podría generar un conflicto social como tal, o algo peor, ¿no? Algo peor, un tema de una guerra, etcétera, etcétera. Los sonidos que podrían identificar, por ejemplo, en este caso, los sonidos de la Franja de Gaza, Israel, Palestina, etcétera, etcétera. Las sirenas, ¿no? Es un factor que va a relacionar a conflicto bélico, ¿no? Donde indican a los ciudadanos de Israel les indican que va a haber bombardeos a través de una sirena que está instalada en todas las calles. En México, por ejemplo, hay un sonido bastante interesante que es cuando hay temblor o cuando hay riesgo de temblor, que es una sirena muy particular. Entonces, de la misma manera va a indicar esto, ¿sí? Y la persona que lo escucha dentro de un contexto se va a dar cuenta de qué se trata. Pongo también el ejemplo de el sonido que pueda darse en un partido de fútbol, en un contexto normal, ya no hablando de la pandemia, porque sin duda vamos a encontrarnos con escenarios vacíos. Pero aún así quizá podríamos encontrar, ¿no? El hecho de las indicaciones que se van dando, ¿no? De que patea, pasa, alguien, el técnico que va dirigiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Contextos que vamos escuchando y podríamos ver con solo escuchar. Enseguida van a entender bien de qué les hablo con esto. Sonidos documentales, un mundo cargado de imágenes, de sugerencias, evocador continuo de la vida, ¿sí? Justamente eso, cuando les hablaba de la marcha, cuando les hablaba de estos contextos que habíamos visto, pues evoca algo, ¿sí? Sin embargo, existen sonidos vinculados a situaciones, tradiciones culturales que al perder tal contexto en la codificación o decodificación, hay una S, se me escapó, pierden su valor profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que determinados eh, sonidos quizá van a ser muy difíciles de llevarlos a un plano solamente sonoro, sí, y pues se van a perder, no vamos a entender de qué se refiere. Necesitaremos de otro elemento que podría ser la voz para poder contextualizar algún elemento netamente relacionado a aquello que queremos comunicar. El sonido, al mismo tiempo de ser documental dentro de sus funcionalidades, va a ser expresivo. Documenta, pero al mismo tiempo expresa. ¿Ya? Hay sonidos irreemplazables por las palabras, la palabra por sí sola no ofrece los valores del realismo, ya en el anterior caso igual, no solo va a ser el sonido, necesitará en algún momento el refuerzo de la palabra que puede indicarnos y pueda dar un contexto de qué se está hablando como tal. Entonces, de la misma manera, el sonido en su función expresiva va a comunicar una serie de elementos, va a transmitir una serie de detalles. ¿Sí? El sonido describe detalles. ¿Sí?
El primer ejemplo que podemos observar ahí lo pongo como el sonido que pueda en este contexto, al menos que se vio, al menos acá, ¿no? Por ser sede de gobierno en la ciudad de La Paz, el tema de la morenada, que si es nuestra, que no es nuestra, ¿ya? Insisto, no voy ahorita que si es bueno, si es malo, no sé. Pero se utiliza como refuerzo justamente este sonido. Y pongo el ejemplo de una imagen, en este caso solo una imagen de lo que es un carnaval de nuestro contexto boliviano, ya hablando en líneas generales, de Oruro. El sonido de un gol, pongo ahí la figura de una figura reconocida del fútbol, Leo Messi, algunos conocerán, aunque no les guste el fútbol mínimamente, nos ubicamos quién es este sujeto. Hace un momento teníamos la parte documental, ¿no? En torno a un contexto. ¿Qué pasa cuando sucede, cuando mete un gol? No solo este sujeto, cualquier otra persona. El público reacciona de distinta manera. Ah, es la expresión. Se dan cuenta, documento un partido de fútbol, pero al momento de la expresión es distinto. El, el, el grito, el resumen de lo que es el fútbol se puede manifestar en lo que es el grito del gol, el festejo como tal. Entonces, eso como ejemplo, ¿ya? Al otro lado tengo el otro extremo en torno a regiones del carnaval cruceño. El carnaval cruceño como tal va a tener su peculiaridad, sus características muy propias de lo que es la cruceñidad y la forma en cómo manifiestan esta alegría, la música muy peculiar, muy característica del oriente boliviano, la forma en cómo lo festejan de la misma manera, ¿sí? El hecho de los días de festejo que hay, la forma de celebrar, las... ah, se me fue la palabrita de estas agrupaciones, ¿verdad? Ayúdenme la gente de Santa Cruz, las agrupaciones, ¿no? Que se reúnen. um, si son comparsas, ¿alguien están ahí? Dicen, disculpe, no sé si es mi internet o es su internet que se corta. A ver, el resto está ahí. Se está cortando, avísenme, por favor. Para mí está bien, Listen. Bueno, no lo escuché entrecortado. Ya, perfecto. Quizás tu internet, Rosa. ¿Me escuchas ahora, Rosa? Sí, ya ahora sí lo escuché. Rosa, antes de que te vayas, se llaman comparsas, ¿verdad? Se me fue ahorita, se me cruzaron los Se cables. corta. Sí, es tu internet entonces, es tu internet. Bueno, entonces como solo está Ana, Rosa y mi persona, el resto no sé, no está. Espero haberme dejado No. entender con el ejemplo, ¿sí? Dentro de estas características vamos a encontrar a lo que es el ruido. El ruido va a ser el elemento no deseado en un proceso de comunicación, en cualquier proceso de comunicación. Es decir, cuando estás haciendo tu campaña a nivel de diseño solamente en imágenes, a nivel de una producción audiovisual, a nivel de redes sociales, vamos a encontrarnos con este factor, es el elemento no deseado en un proceso de comunicación, porque lo que haces es una campaña, pero estás haciendo un proceso de comunicación. Entonces, un aspecto negativo que podríamos encontrar. Más, más cuando solamente tenemos al oído como aquel elemento que va a reforzar o que va a permitir entender aquello que quiero transmitir. Entonces, si no tengo la posibilidad de manifestar bien a través de estos ejemplos que les he dado, ya sea el carnaval cruceño, el sonido del gol, el carnaval de Oruro, eh, lo que, lo que quiero transmitir a través de sonidos va a ser muy complicado. Puedo generar ruidos, ¿sí? Voy a tener dos tipos de ruidos acá. Los ruidos semánticos, ¿sí? Los ruidos semánticos que van a tener que ver con una mala codificación o decodificación, hay dos veces que se me escapó la S, decodificación, es decir, aquellos elementos que yo he empleado, vale decir la palabra en este caso, la música, los efectos de sonido, que no se llegan a entender. Entonces, se va a aplicar a los cuatro elementos, a lo que es los efectos de sonido. ¿Qué quiere decir? Que si estoy hablando de,
Y en ese momento, por ejemplo, la voz del narrador que nos diga, en ese momento la noche se hizo presente. Y el efecto de sonido es de un amanecer. Entonces, yo puedo decir, es que se parece, por eso lo he utilizado. Pues ahí justamente va a generar un ruido semántico. ¿Por qué? Porque esto como que no va. O la lluvia, ¿no? Y en ese momento, el narrador que nos diga, ¿no? La lluvia empezó a recorrer cada uno de los campos de determinada persona, ¿ya? Y que o no escuche lluvia, que puede generar ese tipo de ruido del cual les menciono, o puede ser otro tipo de sonido, otro tipo de efecto que me desconfigure, que me saque de eso que estaba escuchando. Entonces va a tener que ver con eso. A eso se refiere cuando hablamos de ruidos semánticos o psicológicos. O el hecho de, como ven el ejemplo, de que una persona nos hable en otro idioma. ¿Es un ruido semántico, psicológico? Sí, porque no voy a entender los signos que me está transmitiendo una persona que me pueda hablar en alemán, no lo voy a entender, ¿verdad? Por otro lado, voy a tener los ruidos técnicos, se denominan ruidos mecánicos o técnicos, que van a tener que ver con la interrupción, con un ruido justamente, un elemento no deseado, algo que genere desinformación, ¿sí? Provocados en la señal portadora de la información, que va a alterar la señal en un proceso de transmisión, recepción. Vale decir que, que el efecto de sonido no estaba mal, sino que era el transmisor, lo que sucedió hace un momento con su compañera Rosa, ¿sí? Que no estaba escuchando, no porque yo esté hablando mal, sino que era o producto de mi internet o producto de su internet, que le permitía escuchar entrecortado. Entonces esa ha sido la relación. Para entender un ejemplo de un ruido técnico o mecánico como tal, ¿sí? Esto se puede deber también a un tema de a un corte de energía que podría generar este tipo de ruido como tal. De hecho, lo ha generado en su compañera. Em, las imágenes acústicas. Cuando ustedes van recreando el hecho de la tapita que abre el refresco, hablo de las publicidades que me han hecho escuchar, la persona que va tomando y el efecto de sonido, pues voy recreando, ¿sí? Voy recreando esas imágenes. Cuando voy mencionando algún tipo de palabra, algo que pueda generar esas imágenes acústicas, voy a recrear. A eso se refiere las imágenes acústicas. Que en este momento ustedes puedan tener, o según determinado estímulo, puedan tener la posibilidad de imaginarse algo. Por ejemplo, ¿cómo es el efecto de sonido de la televisión? ¿A qué nos transportará? Justamente a imaginarnos una televisión. El efecto de sonido de lo que es un amanecer, un anochecer, en torno a los animalitos y demás. Los sonidos de bocinas que van tocando va constantemente, ¿no? En una congestión vehicular, podrían transportarme a eso y voy a imaginarme eso. Entonces tiene que ver con eso cuando hablamos de imágenes acústicas. ¿Habremos podido transmitir con nuestras publicidades imágenes acústicas? La pregunta que se los dejo a cada uno de ustedes, ¿sabrá? De repente podríamos escuchar nuevamente y decir, oye, sí, realmente puede transmitir a través del uso de los efectos, algún elementito que he podido usar. El dragón que recuerdo que ha usado uno de los grupos, no solamente, un aliento de dragón, no, sino que había el sonido que reforzaba aquello que estaba hablando, el efecto de sonido que reforzaba lo que decía la palabra. Entonces, puede generar esas imágenes acústicas, eso es lo importante y eso es lo interesante de que nosotros podamos conseguir aquello a través justamente de la producción de estos elementos. Es más complicado que la televisión. Es mucho más complicado porque en la televisión tenemos el refuerzo de la imagen, como les había dicho. Sí, el sonido visual es la capacidad de los sonidos para evocar imágenes mentales. Escucho algo, y podría recordar. Nos va a suceder en pequeñas situaciones de la vida común y corriente. Seguramente a alguno de ustedes les va a
alguna canción, alguna pieza musical, les va a recordar alguna persona en específico. Podría ser, ¿por qué no? Qué sé yo, escuchan ahí, empiezan a recordar a esa otra persona o esbozan una sonrisa o de repente sale una lágrima, ¿no? O un improperio, ¿no? Ah, este tal por cual, esa tal por cual. Podría ser, pero ya, ha recreado una imagen, ha generado un recuerdo. ¿Y eso qué va a suceder? Obliga al oyente a participar activamente mediante la recomposición de la realidad. ¿Por qué? Porque escucho, va trabajando mi mente y voy recomponiendo, voy prestándome para esto. Esto de los efectos de sonido y el tema de la recreación ha servido y ha sido un ejemplo bastante claro, lo mencionaba en alguna clase anteriormente respecto a lo que es una obra de teatro, de radioteatro, de Orson Welles, que tenía que ver, que se denominaba La Guerra de los Mundos, donde daban a entender de que habitantes del espacio estaban atacando a la Tierra como tal, y obviamente la gente que solamente en ese momento tenía a la radio, no había redes sociales, no había televisión, la prensa era hasta el día siguiente, o sea, por lo tanto no te iba a generar algún tipo de información inmediata. ¿Qué escuchaba la gente? La gente escuchaba de que están atacando, están ingresando en este momento y el grito de la gente, que los efectos de sonido de una nave espacial, y era tanta la sensación, el caos que causó en ese momento, porque la gente trataba de comunicarse de alguna forma con sus familiares, ver la forma de saber si estaban bien. ¿Por qué? Porque imaginaban de que estaba pasando eso. La narración les decía eso. Podríamos decir, ah, es que la gente en ese momento, eh, no, podría suceder lo mismo ahora, les decía, ¿no? A través de redes sociales y demás. Cambia la forma, la situación puede repetirse. Eso sucedió en el año 1938, donde ya después se dijo de que era eh, una situación de una estrategia que han utilizado, que no la han medido bien y que ha generado caos como tal en las personas, ¿no? Y se utiliza mucho en la parte de marketing, ¿no? Como ha generado sensación en ese momento, ¿sí? La provocación de imágenes acústicas en el oyente, esas imágenes que vamos recreando, hay que añadir una alusión al posible colorido de estas imágenes, ¿sí? ¿Cómo podríamos identificar según los sonidos? Evidentemente se trata de elementos subjetivos de psicología individual. Hay sonidos que otorgan una sensación de oscuridad y claridad, vivacidad u opacidad. En el caso de las publicidades y en el caso del trabajo que van a realizar, la voz sin duda va a ser un factor que ustedes pueden manejar, solo que a veces quizá no hemos descubierto, no le hemos prestado atención a nuestras voces. No hay voces feas, no hay voces feas. Simplemente hay que saber manipular, establecer características de nuestras voces como tal. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto del sonido y el color? Una voz más sombría, una voz más oscura, una voz que da o que puede dar miedo. Una voz podría ser más gruesa, una voz eh, que pueda generar ese tipo de reacción, generar ese tipo de reacción como tal. No es lo mismo que les diga, hola amigos, bienvenidos, ¿no? A que pueda eh, modificar mi voz, cambiarla para hacerla, qué sé yo, más gruesa, más profunda, más aguda, dependiendo de la característica que yo le pueda dar. Y la música también va a cumplir ese objetivo, va a tener esa característica bastante interesante. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros relacionar a esta pieza musical? Acá. ¿Con qué creen que podríamos relacionar esta parte de una pieza musical? Con, no sé, se me viene a la cabeza, no sé, un niño como que agarrando uno de esos juguetitos que es de abrir, como una cajita, y que tenga un espejo y que salga ahí una cara, no sé, eh,
una cara diabólica, algo así. Ya, ya, entonces lo has relacionado, sí, y tienes razón, relacionarlo al tema de una cuestión de terror. Ya, perfecto. Y estás haciendo la relación adecuadamente de tu mente, justamente, de un niño, porque sí tiene características de un niño, pero también de una parte terrorífica como tal, en torno a la experiencia también quizá que nosotros podamos tener, en función de haber visto algo, una película, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las piezas musicales también van a generar eso. Si la escena que yo tengo, que voy a recrear, habla de dos personas que se gustan, que se quieren o que están a punto de empezar eh, a punto de conocerse, una relación como tal, y pues puedo escuchar música suave, no le voy a poner eso, ¿no? Sí, yo también te he visto desde hace tiempo, sé que me gustas y no, no, o sea, como que no, no va a ir la voz acorde a esto. A eso se refiere con el color, tanto de las voces como de la música, por sobre todo. El silencio, obviamente, es el silencio, ¿sí? Y los efectos de sonido, evidentemente, podrían cambiar, podrían modificarse en torno a un lugar, a un contexto como tal. Lick, Sí, Victoria. Lick, o sea, el color sería como más o menos el tono o el enfoque, más o menos. Sí, Victoria, exactamente eso, ¿sí? Va a tener que ver con eso. Y eso se relaciona a este otro criterio que se denomina la superexcitabilidad del oído. ¿A qué se refiere? A que justamente nuestro oído, cerramos los ojos, nuestro oído nos va a hacer imaginar en torno a lo que estamos escuchando determinadas imágenes. Nos vamos incluso a recrear una persona que podría de repente ser muy distinta físicamente a cómo es su voz. Entonces, acá lo vamos a entender mejor. Así, así como puede evocar imágenes precisas, el sonido puede evocar imágenes falsas, porque podemos recrear situaciones que no sean. Puede que un jovencito te haga la voz de una persona de adulto como tal. Las voces de las personas no necesariamente reflejan su apariencia física o su personalidad, es decir, en la vida real. Entonces se trata de una co-creación entre el autor y el oyente, ¿sí? En este último, el último, es decir, el oyente, va a crear a su manera la figura del personaje en torno a su experiencia, con los rasgos que le vamos dando, ¿no? En la historia, ¿no? Según la narración, según el estilo, la locución que pueda dar esta persona. Por eso les decía, difícilmente vamos a trabajar en torno a generar actores con las voces, pero sí podemos buscar, podemos apuntar aquello y animarnos un poquito a hacer algo de aquello con la voz, que no es tampoco cosa del otro mundo. La información presentada otorga pocos detalles en sentido general. El oyente debe completar o cerrar el retrato, es decir, la voz que escuchamos en algún momento. ¿Qué voces escuchamos? Si escuchamos radio, si escuchamos solamente a través del oído, ¿qué voz escuchamos y cómo nos imaginamos a esa persona de la voz que estamos escuchando? A ver, ¿quién me ayuda con esto? De, no sé, creo que tengo 4, 5 estudiantes solamente acá. Eh, Leyendo esto, es la voz de un narrador que va dando vida a una historia. ¿Quién me ayuda leyendo esto? Yo lo leo. Rosa, por favor, dale énfasis a determinadas palabras, dale fuerza, dale los espacios determinados y ponle tu gana y tu energía. Ya. A ver, vamos a intentar. Dale, dale. Ya. El viento hacía oscilar el letrero colocado sobre el dintel, un sonido semejante al de 1000 grillos que chirriasen al unísono. En el letrero, cuya pintura estaba ya desapareciendo, podía leerse aún "Posada solitaria". El joven miró a su joven compañera y sonrieron, pese a que el agua les calaba hasta los huesos. Otra vez el joven volvió a batir el aldabón. Gracias, Rosa. Gracias, te agradezco mucho. ¿Alguien más que quiera animarse a leer? Simplemente leer y darle una entonación de vida y adecuada.
Yoli, Por favor, Victoria, te agradezco. Yali. El viento hacía oscilar el letrero colocado sobre el dintel. Un sonido semejante al de 1000 grillos que chirriaban al unísono. En el letrero, cuya pintura estaba ya desapareciendo, podía leerse aún "Posada solitaria". El joven miró a su joven compañera y sonrieron. Pese a que el agua les calaba hasta los huesos, otra vez el joven volvió a batir el aldabón. Victoria, te agradezco mucho. Gracias. Bien, gracias, Rosa. Gracias, Victoria. Eh, Se dan cuenta, ambas han leído de manera distinta a la habitual. Le han tratado de dar énfasis a determinadas palabras. Rosa quizá lo hizo un poquito más rápido. Victoria lo hizo un poquito más lento, cada una dando las pausas determinadas. La voz del narrador, por ejemplo, en una historia, va a tener esas características. Y implica mucho, obviamente es la primera vez que están leyendo, antes tendremos que leer para saber, para no equivocarnos, palabritas quizás complicadas, que es normal, eso es normal, pero identificar justamente a qué palabras le puedo dar más énfasis, dónde puedo hacer eh, pausas, dónde puedo alargar de repente algún tipo de silencio, podría ser, ¿sí? El viento hacía oscilar el letrero colocado sobre el dintel. Mucho más pausado, mucho más pausado. Tengo un punto aparte, punto seguido, lo voy a respetar, ¿sí? Pero podría darle énfasis. Un sonido semejante al de 1000 grillos que chirriasen al unísono. En el letrero cuya pintura estaba ya desapareciendo, más rápido, miren que estoy jugando aleatoriamente, podía leerse aún, Posada solitaria. Le estoy dando determinado volumen, énfasis a determinadas palabras. El joven miró a su joven compañera y sonrieron. Pese a que el agua le escalaba hasta los huesos, otra vez el joven volvió a batir el aldabón. ¿Qué voy con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la lectura en determinados momentos va a ir variando, no va a ser lineal. Van a tener que darle determinado énfasis a varias palabras o a varias frases como tal, ¿sí? Bien, esto ya no, porque bueno, ya de mis pocos estudiantes que tengo ya han participado. Ya habíamos visto esto de la super excitabilidad del oído. Como tal, voy a avanzar un poquito en función del tiempo. Funcionalidad de las imágenes acústicas, descriptiva, va a describir un lugar, una situación, unas personas. Les decía ya, el hecho de la calle, el hecho de las personas que están en el fútbol, va a tener esa posibilidad. Va a ser sugestiva, justamente cuando estamos hablando de esas personas que están así, que yo te quiero, que si me quieres, la musiquita entonces, ¿verdad? Va a reforzar eso de que se está hablando. O en un partido de fútbol como tal, antes de entrar al partido de fútbol, una música que tenga motivación, que sea fuerte, ¿no? Que lo vamos a lograr, el diálogo dice eso, lo vamos a lograr, vamos a ganar, eso, vamos a remontar el resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la música que acompaña esto podría reforzar y sugerir algún detalle. Los medios audiovisuales no permiten soltar la imaginación tanto como la radio, lo bello, lo desagradable se presenta de una sola manera, limitada e invariable. En cambio, la radio puede evocar muchos conceptos e imágenes diferentes con la sola mención de una palabra, con solo mencionar una palabra. Les decía, el hecho de que escuchemos gol, ¿por qué muchas personas van a decir es que le gusta demasiado el fútbol? Y no es tampoco que me guste, pero el ejemplo da para un partido de fútbol. Muchas personas van con la radio, van con los audífonos, con la radio. ¿Por qué? Porque escuchan el diálogo, escuchan la narración del relato deportivo a través de una radioemisora. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante cómo se muestra el hecho de ver y de poder escuchar al mismo tiempo, no en función de gustos, en función de preferencias también. Vamos a quedar ahí. Esto ya es muy breve y lo vamos a hacer la siguiente clase en función de analizar y ver también ya la práctica final que vamos a tener para el quinto hito. Si tienen alguna duda, alguna observación,
es el momento de decirlo, por favor. Entonces, el hito 4, ¿cuál sería, Lisa? Todo lo que es su spot publicitario. Ujú, ya. Lisa, lo que ¿Sí? se entregó hoy. Sí, 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 sí. Y el libreto también, el libreto que han realizado es igual, ya lo han calificado. Ya lo hemos calificado. Ah, Ay, ya. ya. Gracias, Lisa. No, no, porque básicamente no, ya estaríamos concluyendo. El hito es hasta a ver, denme un segundito que estoy viendo acá la plataforma. Sí, justamente eso, ¿no? Elaboración de publicidad para radio, los libretos que han realizado, el spot radial que han presentado como tal. Justamente esos son los detallitos. Sí, bueno, estamos a 25. La siguiente semana todavía nos da chance para hacer algún trabajito más que puede entrar dentro del cuarto hito para ayudar a subir las notas, pese a que no van a estar bajas, eso seguro. Liz, Sí, te escucho. ¿será que podría volver 2 o 3 diapositivas más atrás? Por Liz? Una más. Exacto. Gracias. Bien. Aparte de eso, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Creo que no, Lick. Perfecto. Lo que vamos a hacer, adelantándome muy rápidamente a lo que es el quinto hito, les decía, vamos a hacer una radionovela, un radioteatro. Nada que ver en vivo, no, sino vamos a recrear historias. Vamos a recrear historias, ya vamos a definir la temática la siguiente clase y la forma de elaborar esto, ¿sí? Que tiene un proceso de preproducción también. No ha habido más dudas, no ha habido más preguntas. Que tengan un buen día. Les agradezco por darse el tiempito de revisar junto conmigo, de escuchar las producciones de sus compañeros y tener esos momentos para poder escuchar las observaciones también que se hace al resto de los grupos. Que tengan buen día, que estén bien. Nos vemos el siguiente martes. No hay nada pendiente para el martes. Hasta luego, Lisen. Adiós, que estén bien. Buen día. Adiós, Lick. Chao, Lunel.